Cordial saludo. Tras seguir con el desarrollo de la actividad 4, economía agraria, opción D, sobre las balanzas de pago y tipo de cambio, estructura y equilibrio de tipo de cambio, queremos distinguir que la balanza de pago y los tipos de cambio son el estudio de la macroeconomía de una economía abierta. La balanza de pagos es un instrumento contable en el que se registran las transacciones comerciales de servicios financieras que realizan los agentes económicos domésticos, como las familias, las empresas, el gobierno, con similares de extranjeros entre el resto del mundo, dentro o fuera de un país determinado. Esta está conformada por dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capital. En la cuenta corriente queremos distinguir que se registra el comercio de bienes y servicios, así como las transferencias que se llevan a cabo dentro de la misma. Los servicios comprenden los fletes, los pagos de rotalis y los pagos de intereses. Los servicios también comprenden la renta neta de inversiones, que consiste en los intereses y los beneficios de los activos que en el país tiene el extranjero, menos la renta que perciben los extranjeros por los activos que poseen en nuestro país. Las transferencias están formadas por las remesas, las donaciones y las ayudas. Esas son las transferencias. La balanza comercial registra simplemente el comercio de mercancías, sumando el comercio de servicios y las transferencias netas. Obtenemos la balanza por cuenta corriente. Y la cuenta corriente muestra un superávit si las exportaciones son superiores de las importaciones, más las transferencias netas a extranjeros, es decir, si los ingresos procedentes del comercio de bienes y servicios y las transferencias son superiores a los pagos por este mismo concepto. La regla elemental de la contabilidad de la balanza de pagos es cualquier transacción, como ya la mencionamos antes. Las transacciones dependen de bienes, transacciones, materias primas, entre otras, ¿sí? Estas dan lugar a un pago por parte de los residentes de un país en una partida del debe de la balanza de pagos. Algunos ejemplos de importaciones son como las computadoras, las donaciones a extranjeros, la compra de tierras a otro país, entre otros. El pago de intereses de la deuda exterior son todas ellas partidas del debe. Por lo contrario, para partidas del haber tenemos las siguientes, como son los tipos de exportaciones del tequila en nuestro país, las compras extranjeras de nuestros activos, el pago de intereses que reciben las naciones por parte de extranjeros, y la cuenta capital registra las compras y ventas de activos como acciones, bonos y tierras. Se suele hacer una distinción entre las transacciones de capital a largo y corto plazo, dependiendo de que el vencimiento de los activos sea a no superior al año. Una distinción alternativa a la cuenta de capital se realiza entre la inversión de cartera y la inversión directa. La cuenta de capital muestra una superávit, también llamado entrada neta de capital. Esta muestra cuando nuestros ingresos procedentes de la venta de acciones, obligaciones, tierras, depósitos bancarios, entre otros activos, son superiores a nuestros pagos por nuestras propias compras de activos extranjeros. Quiere decir que con lo anterior podemos plantear también de la siguiente manera. Cuando un individuo gasta una cantidad mayor a sus ingresos, tiene la sensación de que financiar ese exceso de gasto, ya sea vendiendo activos o pidiendo prestado de una forma u otra, quiere decir que quiere llenar ese vacío que tiene. En este caso de un país sucede exactamente lo mismo, como sucedería con una persona cuando tiene un déficit económico. Este incurre en un déficit de cuenta corriente, porque la compra de extranjeros más que lo que vende
tiene que financiarlo y generalmente lo hace vendiendo activos, recurriendo al endeudamiento como préstamos bancarios y determinación de otros tipos de préstamos, ¿no? Lo que significa que el país está incurriendo en un superávit en cuenta de capital, quiere decir en un endeudamiento a medida que no puede vender el material, ya que si las importaciones son mayores que las exportaciones, la economía tiende a tener un desequilibrio. En consecuencia, un déficit en cuenta corriente se financia mediante entradas compensatorias del capital, como lo que decía anteriormente. Si hay más importaciones que exportaciones, vamos a tener un déficit en nuestra economía, en nuestra cantidad monetaria a manejar internamente para la estabilidad del país. Tenemos que tener en cuenta la siguiente ecuación, como es la déficit de un déficit en cuenta corriente más entrada neta de capital, que es igual a 0. La ecuación anterior es muy importante en el siguiente sentido. Si un país no tiene activos que vender, si no tiene reservas ni divisas, si ningún extranjero quiere invertir en el país y no hay quien preste, tiene que equilibrar una cuenta corriente devaluando la moneda para así poder establecer un equilibrio que sostenga la economía de nuestro país. Cuando un país incurre frecuentemente en el déficit de la cuenta corriente, tarde o temprano agota sus reservas y tiene que devaluar la moneda para equilibrar el comercio de bienes y servicios y así no caer en una crisis económicamente financiera. El Banco Central puede comprar las divisas que reciben los particulares y aumentar de esa manera sus reservas de divisas. Tenemos en este caso los cambios fijos y cambios flexibles. Para eso queremos destacar los tipos de cambios fijos. Como su mismo nombre lo sugiere, deben permanecer fijos o constantes, independientemente del saldo de la balanza de pago o de cuenta corriente de la misma. Esos siempre tienen que ser igual, el mismo número o la misma cantidad. Para que el tipo de cambio pueda permanecer fijo o constante, los bancos centrales deben absorber cualquier exceso de demanda o oferta de las divisas ocasionadas por el mismo sistema. El tipo de cambio debe permanecer fijo o constante. Eso se logra a través de intervención de los bancos centrales o en los mercados de divisas. Tenemos el cambio o los cambios flexibles. Este tipo de cambio es flotante. Este tipo de cambio es régimen cambiario en el que se valora la moneda o el valor de la moneda es fijado por el mercado sin intervención de las autoridades monetarias. Un ejemplo de este tipo de cambio es el precio de una moneda extranjera, que es el dólar americano o el euro, en términos de moneda nacional. Queremos también destacar lo que es la información del proceso de ajuste monetario de la balanza de pagos o mecanismos de ajuste de precios. Dependen de cómo el pleno empleo y la estabilidad de precios. Quiere decir que el proceso de ajuste monetario está muy ligado a lo que es la estabilidad del empleo y la estabilidad de las producciones que generan múltiples empresas, ya sea de tipo privado o de tipo público, y el precio que le sugieren o le es sometido al mismo. El sistema monetario internacional se ha influido en las políticas macroeconómicas y los resultados de las mismas en los diferentes países. Ha conocido 3 periodos. Entre estos periodos que debemos destacar, ¿no?, que la época del patrón de oro desde 1870 a 1914, el periodo de entreguerras de 1918 a 1939 y el periodo tras la Guerra Segunda Mundial, en el que se fijaron los tipos de cambio según el sistema de Bretton Woods de 1946 a 1943. Esos son un tipo de sistema monetario internacional que han influido mucho en el transcurso de nuestra economía y de nuestras políticas macroeconómicas
que se resumen hoy día o se establecen hoy día en nuestro país y en otros países vecinos. Los tipos de cambio flexibles son aquellos tipos de cambios fijos. Los bancos centrales intervienen para mantener fijos los tipos de cambio. Absorben cualquier exceso de oferta o demanda, por lo que la balanza de pagos registraba movimientos en transacciones oficiales de reserva. Tenemos también bajo tipo de cambio en flexibles. Los bancos centrales no intervienen en el cambio y el tipo de cambio determina por la fuerza del mercado. A diferencia del tipo de cambio fijo, este lo propone la fuerza que tiene el mercado. Por esto o para esto se tiene que ver la ley de la oferta y la demanda, que son quienes la van a regular. Espero esta información básica sobre la demanda, la microeconomía y la balanza de pagos y los tipos de cambio que se llevan a cabo dentro de nuestro sistema económico o macroeconómico y microeconómico de nuestro país le haya servido para la ampliación de la actividad 4 de economía agraria. Muchas gracias.